Fíjense que eh, cuando nosotros decidimos activar el modelo Padres de Excelencia en línea, por supuesto que tuvimos que hacer revisiones de un modelo que pues nació, se diseñó en el año de 1997 y que pues a darle su revisada nos dimos cuenta de algo que ya sospechábamos, que ya era finalmente un modelo eh, que nosotros no habíamos, nosotros eh, eh, más bien estábamos sospechando que no respondía a todos los paradigmas que en el 2020 estamos difundiendo, pero que pues, tenemos cerca de 14 años difundiendo activamente una visión existencial y pues por supuesto que el modelo ya no daba para esto que nosotros queremos, ya que es un modelo ecléctico, cosa de la que no estamos de acuerdo, entre aportaciones psicodinámicas, humanistas y de teoría general de los sistemas. Entonces, como que ya no podíamos sostener esta situación y entonces nos dejamos a la tarea la semana pasada de hacer una revisión exhaustiva y reaccionar rápidamente con un nuevo modelo, ya que estábamos en deuda con bueno, pues toda la gente que nos está esperando con este nuevo modelo, ¿sí? Entonces, aquí es donde el ponernos entonces a revisar, ¿sí? De manera metodológica, antropofilosófica y epistemológica, pues ya no. Ya Padres de Excelencia nos dimos cuenta que ya cumplió su función y que ya no podemos seguir en esta tesitura y entonces sabíamos que teníamos que ir por un nuevo modelo. Bueno, pues no es para nosotros extraño eh, sentarnos a hacer cambios y entonces, pues después de quebrarme el coco, algunas horas, pues surgió algo que les quiero compartir porque con esto precisamente iniciaremos una vez que se haga este planteamiento, iniciaremos ya con la parte práctica, por lo pronto en línea, dada la contingencia, y ya de las actividades pragmáticas, que es finalmente sí, es una praxis de la comunicación, pero teníamos que darles antes este preámbulo, que yo sé que a algunos les va a servir, y bueno, pues ya lo estarán disfrutando en los próximos minutos porque, bueno, estará acompañado de algo de algunas tablas que la voy a dejar ahí un ratito, para que ustedes las vayan viendo mientras yo les voy haciendo los comentarios, ¿sí? Entonces, la idea es presentarles un taller de padres de perspectiva eminentemente existencial. Esa es la idea. Esa es la idea. Un taller de padres de perspectiva existencial. Para ello, por supuesto, oigan, pues tienes sus elementos básicos.
y sí queríamos que nosotros tuvieran en cuenta estos elementos básicos. Oigan, sobre todo para los estudiosos, porque también sé que nos sigue gente que le gusta estudiar estos elementos y bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente en que la gente conozca los elementos básicos en lo que nosotros hacemos esto. Entonces, voy a abordar los paradigmas generales, que son paradigmas generales existenciales, para que ustedes los vayan viendo y los vamos trabajando poco a poco, ¿sí? Entonces, ahí los tienen y entonces de esto, si ustedes se los van leyendo mientras yo les voy haciendo algunos comentarios. Yo no los voy a leer, realmente voy a dar un repaso rico, pero sí, la visión existencial es muy rigurosa, y entonces, por supuesto que en la visión existencial nosotros no creemos que el pasado nos esté definiendo, ¿sí? Por supuesto que el pasado puede ser un referente, pero nunca un determinante. Eso es elemental en los paradigmas existenciales, ¿sí? Entonces, efectivamente, no somos, no creemos que seamos víctimas de las circunstancias. No nos presentamos como la víctima de las circunstancias y y tampoco nos presentamos como determinados por nuestro pasado. Nosotros creemos entonces que el pasado es solamente un referente. Aquí está el maestro Nietzsche. Ustedes pueden ahí explorar esta parte del historicismo de Nietzsche y pueden abundar, explorar un poco en la obra de él. Entonces, estamos entonces en una condición novedosa. Y entonces ya no tenemos que andar diciendo, es que yo soy agresivo con mis hijos por el trato que mis padres me dieron. No, eso ya no es así. Porque nosotros ya no nos presentamos como víctimas de las circunstancias. Nos presentamos ya entonces bajo una nueva condición. Pero tampoco somos entidades que ante el mínimo estímulo vamos a reaccionar violentamente. ¿Se dan cuenta qué interesante? ¿Por qué? Porque no estamos dentro de esa cadena de estímulo-respuesta que automáticamente ante cualquier mínima agresión nosotros reaccionamos de manera agresiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, efectivamente, somos dueños de nuestras propias decisiones, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es someter nuestra historia a reflexión. ¿Para qué sometemos nuestra historia a reflexión? Pues para descubrir lo que nos han dado y en ese momento al mismo tiempo para hacer conciencia de lo que somos capaces. ¿Se dan cuenta? Para hacer conciencia de lo que somos en poder psicofísico, ¿sí? Entonces, a partir de ese hacer conciencia, vamos forjando nuestro propio sentido de vida. Un sentido de vida que definitivamente siempre, dice el existencialismo, se da a partir de la conciencia de finitud. Tema amplísimo que luego, si quieren, lo exploramos más profundamente. Entonces, una vez que hacemos conciencia de lo que fue nuestra historia y hacemos conciencia de nuestro poder psicofísico, entonces ya vamos tomando nuestras propias decisiones, ¿sí? Y en ese sentido, pues una vez que tomamos nuestras propias decisiones, pues iniciamos un camino de desarrollo. Pero ese camino de desarrollo ya saneado nos va a llevar irremediablemente, en principio, a estar solos. Y eso nos va a dar la oportunidad de forjar nuevas relaciones.
Si aquellos que no les gusta nuestra manera de ser se quieren alejar, eso no lo vamos a poder evitar. Pero sí, los que decidan quedarse, porque habrá gente que sí les interesa estar con nosotros, pues ahí estarán. Y si no, pronto llegarán nuevas gentes. El existencialismo cree que estamos lanzados, y así estoy convencido yo, que estamos lanzados inevitablemente hacia adelante. No volteamos para atrás, ¿sí? Pero sí vivimos un proceso activo de reflexión y de toma de decisiones. Estos paradigmas existenciales son maravillosos. Creo que nunca se los había puesto. Y entonces esto es una maravilla, porque entonces ya nos permite ver, entonces estos son paradigmas existenciales ya cotidianos para la vida diaria. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Sí. Ahora, estos son paradigmas existenciales generales y los estoy planteando para una visión de corte familiar. Lo que queremos es tener un nuevo acceso a la familia con planteamientos existenciales. Nosotros habíamos trabajado con otras corrientes durante muchos años, pero hoy con esta corriente novedosa nos permite entonces abordar a la familia desde esta visión. Pero para abordar a la familia, entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice el existencialismo sobre el desarrollo del niño y el adolescente. Entonces vamos a ver cuáles son los planteamientos existenciales respecto al desarrollo del niño y del adolescente, y aquí sí los papás ya habrán agarrado ritmo y podrán ver lo maravilloso que es esto. ¿Qué dice el existencialismo en este caso? ¿Sí? Dice que al nacer el niño, en cuanto nace, el niño empieza a adquirir una ligazón física y psíquica con las personas y las cosas que lo rodean, y en ello flotan ideas, ¿sí? Flotan ideas. Entonces, ese niño inicia su desarrollo e inmediatamente está en contacto con esas ideas. ¿Se dan cuenta qué interesante? Sí. Entonces, ese desarrollo psicofísico inicial ya va impregnado de las ideas de las personas que están a su alrededor. Eso, por favor, nunca lo olviden, ¿sí? En ese sentido, por supuesto que en los primeros meses y años de vida, este chiquitín depende totalmente de sus padres, pero va creciendo, ¿sí? Va creciendo. Si el recién nacido depende totalmente de sus papás, conforme van creciendo 2, 3, 4, 5, 6 años, entonces va la dependencia física y psíquica va disminuyendo mientras el niño se va desarrollando, ¿sí? Aquí es bien importante porque se habla de madurez. La madurez es siempre de acuerdo al desarrollo psicofísico, a la edad, ¿sí? Entonces, cada día que pasamos tiene su propia madurez. Y la madurez depende de la cobertura de nuestros padres, de la cobertura parental, de las cuestiones psíquicas infantiles. Quiere decir que el psiquismo de los papás es definitivo en el desarrollo de los niños, y aquí también aplica para los profes, ¿sí? Normalmente la condición mental del profe y del padre nunca está en cuestión, siempre está el chiquillo en cuestión, pero los padres y los maestros jamás están en cuestión. No. Están en cuestión la salud mental de los adultos que están cerca de los niños. El niño camina un proceso
que va de la necesidad, insisto, cuando es dependiente, y que ya para los 11, 12 años se ha convertido en posibilidad. Y posibilidad es poder. ¿Se dan cuenta de qué maravilla? Posibilidad es poder. Quiere decir que el niño tiene, cada que va creciendo, va adquiriendo mayor poder psicofísico. Cosa que a veces nos asusta. Miren, el pensamiento crítico, que es nuestra gran aspiración para aquella edad de los 33 años, más o menos, surgirá en esbozo cuando comience a responderse a sí mismo en todos los ámbitos de su vida. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilla! Aquí en este caso, hay una aportación muy rica de Salvatore Madi que da una aportación muy rica. Él nos dice que hay cuatro fases bien interesantes que hay que checar, ¿sí? En el desarrollo del individuo. Primero es la etapa de la inocencia, que va de los 0 a los 11 años, ¿sí? Pero muy importantemente, los primeros años, el niño es incapaz de representarse experiencias en forma directa. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el niño haga elaboración mental de sus experiencias y le saque el mayor jugo posible en términos de conocimiento, tiene que ser pues apoyado por sus padres, porque sus papás van a cooperar para hacer esa elaboración mental de la experiencia. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el niño es inocente, vive entre el pensamiento mágico y el concreto. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de no vaciar juicios que afecten al niño. Ya la época de la rebelión, que va de los 12 a los 19 años más o menos, pero que al final de cuentas termina hasta los 33 años, pues es una etapa en la que el niño, ya adolescente, empieza a mostrar sus primeros ensayos de fuero interno, el cual está expuesto hacia nosotros y que nosotros tenemos que respetar o confrontar, ¿sí? Ya en la época, ya en una época que va efectivamente todavía como parte de la adolescencia, pero sí de los 19 a los 33 años, la conciencia ordinaria de sí mismo, donde aquel o aquella va aprendiendo de sus errores y es responsable de sus acciones. Eso, por supuesto, si le damos espacio y banda para que lo haga. Y finalmente, a sus 33 años, la conciencia creativa del sí mismo, donde ya es capaz de trascender por sí solo. Y ahí surge el pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta qué maravilloso planteamiento sobre el desarrollo del niño y el adolescente? Nosotros, por eso lo dejé ahí un buen rato, para que ustedes puedan volver tantas veces sea necesario para que lo apunten, lo anoten y lo tengan en su libreta, porque es importante ver entonces cómo en el desarrollo del infante, niño, adolescente, sobre todo de su adolescencia tardía, pues en que en todo ese tiempo lo vamos a acompañar y le vamos a respetar cuando aparezca su fuero interno. Y de chiquitingo, de infante, vamos a apoyarlo para que haga sus propias elaboraciones mentales, ¿sí? No vamos a llenarle su infancia de cuestiones míticas, ¿sí? No, ni de mitologías, porque al darle mitología no lo preparamos para enfrentarse a la globalidad. Y hoy
Eso es el gran reto, preparar nuestros hijos para que puedan vivir en las exigencias de la globalidad. En este sentido, entonces, ¿cuáles van a ser las tareas de los padres? Porque los papás también tienen el derecho a saber qué es lo que van a hacer. ¿Cuáles son las tareas de los padres en el desarrollo de los niños y los adolescentes? Y bueno, pues también lo quise traer, ¿sí? Entonces vamos viendo. Entonces, las tareas de los padres, ¿sí? En el desarrollo de los niños y los adolescentes comienzan por exponer al niño efectivamente, es lo que le decía, a experiencias enriquecedoras, ¿sí? Sí. Poner límites, ¿ah? Pero límites fundamentados y reflexionados por ambos actores. O sea, estos límites no nomás es no lo hagas, sino que lo van a tener que reflexionar entre el niño y el papá, entre el adolescente y su papá. O sea, no son límites que impone el padre, sino que son límites que son reflexionados entre ambos y que entonces sean significativos en la vida del niño y el adolescente. Esto es importantísimo. Dice amar y respetarlos como individuos en ciernes. Mira, a lo mejor es amar, sí, amarlos, es decir, mostrar interés por ellos, pero respetarlos. Fíjense que va amor y respeto, no nomás dice amor, porque si nomás dice amor y no le ponemos respeto, estamos en un gran riesgo. Sí, estamos en un gran riesgo porque hay mamás que dicen, no es que yo amo a mi hijo, o hay papás que dicen amo a mi hijo, pero ese amor a veces es limitativo y el respeto permite que ponerlo a salvo de esos a veces terribles límites. Entonces, amar y respetarlo como individuos en ciernes, o sea, aunque esté chiquito, es persona, jamás se les olvide. Nuestros hijos, aunque estén chiquitos, ya vienen viviendo el paradigma de dignidad de la persona humana. Ya es persona desde que está chiquito. En ese sentido, tendremos que mostrarle todos los simbolismos que hay en la cultura, ¿sí? Vamos a mostrarle el valor del simbolismo, la imaginación y el juicio mediante el ejemplo. Todo eso se hace mediante el ejemplo. Y los simbolismos están ahí para vivirlos, reflexionarlos, pero sobre todo mediante el ejemplo. Si tú vas por la carretera y tienes una flecha que te dice curva a la derecha, y entonces tú se la das a la izquierda, le dices al hijo es que tiene que aprender a manejar bien, pues no, ¿verdad? Vamos a irnos hasta el barranco y el hijo va a ver, ¡ay, pa! ¿Verdad? Entonces, sí, mostrarles el valor del simbolismo pujante, la imaginación y el juicio tiene que ser mediante el ejemplo, es decir, estamos modelando permanentemente. Vamos a forjarles una base valorativa como perspectiva de mundo. Todos los valores que tú le des en la niñez, ¿sí? De los 3 años y medio a los 7 años, van a ser la perspectiva que tenga de mundo. Y con esa perspectiva va a ir a la vida. Es su horizonte con el que va a ir a la vida. Así es que imagínate nomás lo enriquecedor que tiene que ser los valores que tú le des en esa primera etapa de su vida. Claro, cuando el niño empieza a acercarse a los 9 o 10 años, se notará más que nosotros estemos facilitando
la búsqueda de su independencia, pero yo diría que empezamos desde más chiquitos. Vamos a facilitar la búsqueda de su independencia, ¿sí? Hay que reconocer que el adolescente que va de los 11 a los 33 años, en esa época no logrará tener compromisos duraderos o relaciones profundas. No le exijan que tenga elecciones que van a ser para toda la vida si todavía no está preparado. Eso es elemental y eso se nota mucho en la elección de su profesión para la vida. Y quieren que a los 16 años el chamaco sepa qué va a hacer en la vida. Nadie a los 16 años es capaz de saber, porque ni siquiera se ha dado cuenta que vive los intereses y los valores de los padres y todavía no los ha reflexionado ni los ha sacudido y vapuleado para ver sus propios intereses y valores. Entonces no es posible. Yo no sé por qué se les sigue exigiendo a los chamacos. Yo diría que mejor para eso son los intercambios, para eso es el año así como de descanso, que luego los padres les espanta porque ¿qué va a hacer mi hijo en ese año, no? Porque les da miedo. Entonces, tienen que reconocer que los adolescentes no serán capaces de tener compromisos duraderos, ni mucho menos relaciones profundas. Y luego en la familia ya quieren casar al chamaco de la chamaca a los 23 años. Ay, es que ya quiero nieto. No, pues búscate a alguien más que te dé el nieto, ¿eh? Porque nuestros hijos estarán preparados para grandes compromisos y relaciones profundas y duraderas por allá de los 27, 28, 29 años y finalmente a los 33, pero no a los 16, 17, 18. ¿Sí? Tendremos que reconocer que el adolescente habrá de aprender de la soledad en el presente. Tenemos que darle espacio, ¿sí? Para que él esté solo y sola, porque son momentos de aprendizaje. Tenemos que reconocer que él va a superar él va a superarse en sus propias reflexiones, ¿sí? ¿Para qué? Para superar la fase idealista que contiene justificaciones de su pasado y errores actuales. Sí, sí, muchas de sus reflexiones, que serán muy de ella y de él como adolescentes, servirán para superar la fase idealista que contiene justificaciones de su pasado y errores actuales. Pero los errores de las chicas y los chicos en adolescencia no son fracasos, son errores. Y los errores se reflexionan. Nunca digamos que nuestros hijos o nuestras hijas han fracasado. Y mucho menos si no tenían el pensamiento crítico para forjar esas decisiones, ¿sí? Y finalmente tendremos que reconocer, ¿sí?, que él y ella accederá finalmente al pensamiento crítico y a la autenticidad allá por sus 29 a 33 años. Por allá ya podremos hablar de un sujeto, de un individuo auténtico, ¿sí? Pero para ser auténtico tiene que haberse quitado toda la paja, todos los valores obsoletos familiares, obsoletos porque ya no nos sirven para que el chamaco se enfrente a la globalidad. ¿Se dan cuenta entonces qué maravilloso es este tema de la familia y criar a los chamacos? Es una nueva manera, discúlpeme, es algo totalmente novedoso
que tiene como 100 años en los textos existencialistas, pero que apenas lo estamos rescatando para ver la familia y su sano desarrollo. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Sí, entonces, y decir, bueno, pues sí, pues ya vimos esto, ya nos está batiendo todo, ¿sí? Pero y entonces, ¿cómo vamos a aprender a ser papás novedosos y además llevar a nuestros hijos por un desarrollo que a partir de hoy es un desarrollo dinámico, activo, con papás vivos, porque no se puede hacer de otra manera? ¿Se dan cuenta qué impresionante? Entonces, un modelo de intervención de esta naturaleza, pues debe tener algunos detallitos que vamos a reflexionar. Para empezar, lo que buscamos en familia, ¿sí? Es una comunicación asertiva existencial. Pero esta tiene sus detalles que hay que revisar, ¿sí? Ejes rectores basados en los paradigmas existenciales. Primero, que vamos a escuchar activamente. Y escuchar activamente es estar dispuestos, ¿sí? Mental, anímicamente, corporalmente, dispuestos a estar con ellos. Hay que reconocer a nuestros interlocutores como individuos e insumables. ¿Qué quiere decir esto de individuos e insumables? Primero, que individuo, la misma palabra lo dice, es alguien que no se puede partir, que no se puede fragmentar. Es decir, nuestros hijos, ni mucho menos, ni nuestros hijos niños, ni mucho menos adolescentes, estarán dispuestos a fragmentarse para darte gusto. Entonces, tenemos que reconocer a un interlocutor, individuo, pero también insumable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a sumar a tus proyectos, que ella tendrá sus propios proyectos. ¿Se dan cuenta qué bonito? Revisar la vida facultativa, es decir, lo que el niño puede hacer. Revisar la vida facultativa del niño y el adolescente, es decir, promover acciones congruentes con su edad psicofísica. Lo que le vamos a pedir a nuestros hijos debe de responder en principio a su edad, pero además deben de ser congruentes en todos los aspectos. No le podemos pedir a un chiquitín de 7 años que tenga acciones de los 12, 13 años. No, por supuesto que no. ¿Sí? Se va a generar un modelo de familia dinámica basado en los roles específicos e irrenunciables de cada uno de sus miembros, de tal manera que ninguno de los hijos se puede convertir en segundo o en segunda madre o padre. Eso no se puede hacer. Los papás tienen que responderle a sus hijos en todos los aspectos, y ellos no pueden convertirse en segundos padres o madres ni anímicamente, ni afectivamente, ni laboralmente. Eso es elemental. Por eso tenemos que cuidar cuántos chiquillos podemos tener, porque también eso es importante, chicas y chicos, ¿sí? Entonces, el rol que me toca jugar en familia es irrenunciable. Un niño no puede renunciar a ser niño, ¿sí? Para cuidar a su hermanito o hermanita. Y yo he visto niños de 4 años cuidando a chiquitingos de 2 años. No, 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 eso es violencia. Eso es violento. Cada quien a lo suyo. Otro eje, capacidad de forjar ajustes y acuerdos. Esto es de lo más importante. Aquí este eje es de lo más importantes. Capacidad de forjar ajustes y acuerdos, reconociendo
la diferencia y la diversidad de cada uno de los miembros de la familia. Entonces tendremos la capacidad de forjar ajustes y acuerdos, reconociendo la diferencia y la diversidad de cada uno de los miembros de la familia. Y cuando digo forjar ajustes, es que forjar ajustes es que una vez que nos vamos conociendo, pues vamos a tener que ceder para poder generar acuerdos. No se puede generar acuerdos sin moverse un poco. Tendremos que ceder, ajustarnos para poder generar acuerdos, pero siempre respetando la diferencia y la diversidad. Eso es elemental en familia. Y finalmente el último eje, que es forjar una permanente comunicación dinámica todos los días para la sana convivencia familiar. ¿Se dan cuenta qué maravilla hemos generado con esto? Tengo 140 conferencias que hemos hecho por semana, casi 3 años. Y estos 3 años he trabajado con estos paradigmas. Yo los estaba revisando, pues es lo que cada miércoles por la noche comentamos, pero ahora se han puesto de manera escrita. ¿Qué vamos a hacer en la parte pragmática? Bueno, pues nos vamos a generar ejercicios con los papás, con papá y mamá. Si son papás o mamás solteros, pues con ellos exclusivamente. Y si es abuela, la tutora, pues también a trabajarle. Y lo que vamos a enseñarles es hacer intervenciones lúdicas y vamos a trabajar con técnicas y métodos de escucha. ¿Sí? Nosotros se lo vamos a enseñar, no se preocupen. Aquí van a participar tanto la maestra Sol como la maestra Francis, el maestro Alfonso y yo para trabajar estos elementos. Todo se va a poder hacer en línea y cuando salgamos de esta emergencia podremos hacerlo presencialmente, ¿sí? Vamos entonces a promover el planteamiento personal, ¿sí? Es decir, cómo el otro expresa su mensaje. El planteamiento personal tiene una estructura que se la vamos a enseñar, ¿sí? Sí. No crean que nomás es un mensaje de por sí, no. Tiene su estructura y por eso la praxis de la comunicación esa sí la vamos a hacer de manera práctica. Sí, vamos a hacer también, lo vamos a enseñar a hacer algo maravilloso. La filosofía en los niños es un elemento riquísimo para que ustedes escuchen a sus hijos. La filosofía en los niños de modelo existencial no depende de novelas es profeso, así novelitas que ya están hechas y todo el mundo se cuadra con esas novelitas. No, el papá que hace filosofía en los niños, de modelo en la perspectiva existencial, aprovecha todas las experiencias de la cotidianidad, cualquiera, para hacer filosofía en los niños. Y dice, ay, pero qué filosofía en los niños, oiga, muy sencillo. Es como dijo el maestro Sócrates, enseñar a los chiquitos a hacer la dialéctica. Él decía que desde los 3 años se puede empezar. Imagínense nomás, ¿sí? Muchos niños que han ido allá a nuestros talleres, a llevar el taller de filosofía en los niños, hoy son niños exitosos ya hasta en su secundaria, porque ya algunos ya llegaron a la universidad, ¿sí? Y son chicos exitosos porque saben argumentar, saben debatir, ¿sí? Pero cualquier tema de la cotidianidad y temas de su escuela, del área escolar. Eso es lo que nosotros vamos a ayudarlos a hacer. Esto es lo que nosotros nos comprometemos a enseñarlos, sobre todo a escuchar activamente. Para los puristas, eso que dicen de dónde sacó el Alfonso todo eso que dijo, no se preocupen.
Ahí les voy a dejar la bibliografía porque luego me empiezan a reclamar. ¿De dónde sacó Alfonso eso? Yo no he inventado nada. Yo lo único que he hecho, ¿sí? Desde que se forjó la maestría en análisis existencial, todo lo que he hecho es darle organización a un sinfín de información hermosísima, para poder forjar lo que es hoy una maestría, pero que también se puede aplicar a todos los ámbitos, por ejemplo, en una escuela de padres, en un taller de escuela de padres. Bueno, pues ya para los que les gusta saber de dónde sale la información, ahí ya les dejé la bibliografía. Hay dos libros que les interesa, como Existencia y Psicoterapia Existencial. No los hay en el mercado, ni los habrá. Entonces, esos, si a alguien le interesa, podemos conseguirle fotocopias, porque, bueno, nuestra biblioteca sí los tiene como joyas de que no se puede, no, ni yo los toco, están allá guardados, nomás se tocaron una vez para hacer fotocopia. La ley nos exige que si vamos a fotocopiar para nuestros alumnos, tenemos que tener un documento original, y lo tenemos, ¿verdad? Y los demás sí son parte del mercado. El Yo Dividido creo que sí está en el mercado, sobre todo. Miren, hay mucho libro hermosísimo, que habla existencialmente de la familia. Pero lo que más les recomiendo son los planteamientos del Dr. Line, que tiene bastantes libros. Pero también tenemos alumnos que son expertos, alumnos egresados del instituto, que pueden platicar con ustedes con más elementos del doctor Lang. Bueno, pues yo ahí les dejo esta información para que la disfruten y la redisfruten y la vuelvan a disfrutar. Y entonces, cerrando este vídeo, iniciamos entonces los preparativos para el taller de padres de perspectiva existencial en línea. Bueno, pues lo veo en el siguiente video.